Hoy nos vamos a sumergir en lo más oscuro y oculto de la Ciudad de México. Una ciudad que además de su historia y cultura, guarda secretos, pero son secretos muy escalofriantes. Entre sus calles, edificios antiguos y rincones olvidados. En este episodio, especialmente, vamos a recurrir juntos los lugares embrujados y lo más temido de la capital mexicana, desde hospitales donde aún se escuchan gritos, casas marcadas por rituales, cementerios donde las almas parecen no descansar, hasta mansiones que ocultan historia de brujería y suicidio y desapariciones. Prepárate para conocer la verdad que pocos se atreven a contar, porque en este episodio de terror te vamos a relevar secretos paranormales más intensos de la Ciudad de México. ¿Te atreves a quedarte hasta el final? Entonces apaga tu luz, sube el volumen y comencemos con la oscuridad. Bienvenidos, bienvenidas. En el top número uno tenemos la historia que me mandó el suscriptor que tengo en TikTok. Este top se llama la Isla de las Muñecas. Muchos de ustedes lo conocen si son mexicanos. Yo no soy mexicano, pero investigué bastante. Voy a hacer una investigación pequeña porque ustedes saben que los datos que arrojan sobre esa isla son pocos, pero hicimos hicimos el intento de traerle un buen contenido. Vamos a comenzar. En el lugar perdido, entre los canales de Cochomilco, existe una isla donde los árboles no dan frutos, sino rostros. Es un lugar que verdaderamente tiene mucho que contar. También podemos ver rostros de muñecas viejas, rotas, sucias, que se cuelgan inmóviles, pero muchos aseguran observar que esas muñecas tienen algo particular. Pero hoy te contaré una de las historias del primer top de uno de los lugares más escalofriantes de México, la Isla de la Muñeca. Prepárate para adentrarte en un rincón donde el miedo es real y las leyendas respiran. Vamos a comenzar con la historia de Don Julián. Julián era un hombre sencillo. A él le encantaba la naturaleza. Él vivía en una chinapa. Él era un hombre humilde, trabajador, pero estaba un poco atormentado. Un día, él escuchó un grito de una niña. Al parecer, el grito de esa niña, él pudo entender que esa niña se estaba ahogando en un canal. Así que automáticamente él se fue a ese lugar donde él escuchó el grito y vio una niña en el río. Así que él intentó ayudarla. Pero lamentablemente él no llegó a tiempo. A los pocos días apareció la muñeca, pero la muñeca estaba flotando sobre el lago. Don Julián creyó que esa muñeca le pertenecía a la niña que hubiera fallecido. Así que él, por respeto, la colgó en un árbol, como ofrenda, prácticamente lo hizo. Pero lo que nunca imaginó es que esa muñeca sería la primera de cientos. Pero a través del tiempo, esas muñecas se fueron colgando y él no sabía que él estaba haciendo un ritual. No sabía, él estaba colgándola simplemente por homenaje. Con el tiempo, nuevas muñecas aparecían en el agua, en la basura, perdón,
o simplemente en su puerta. Don Julián comenzó a colgarla en cada rama, en cada poste, en cada rincón. Él no lo hacía por arte, lo hacía prácticamente por miedo. Decía que el espíritu de la niña estaba molesto y que si él no colgaba las muñecas, las niñas, o sea, la niña parece como que le iba a atormentar. Él afirmaba que las muñecas le hablaban solas, o sea, le hablaban, que sus ojos lo seguían, que si él dejaba de colgar las muñecas, la niña volvería por él. Y no solo eso, también comenzaron a sentirse algunas experiencias paranormales. Se escucharon, o sea, había murmullos, había o sea, una brisa como descontrolada, había muchas cosas que no eran normales, podemos decir. Pero hoy en día, quienes visitan la isla aseguran sentir cosas extrañas. Ellos sienten como que las muñecas giran la cabeza, que palpadean, aun si están vacías. También escucha risa de niños, de niñas, en el medio del silencio y pasos detrás de las personas que están en ese lugar, aunque esté solo. Pero algunos entran, pero no logran quedarse ni 5 minutos. Hay cámaras que fallan, grabaciones con voces y visitantes que salen llorando o completamente mudos de ese lugar. La muerte de Julián fue una muerte misteriosa, una muerte que muchas personas se preguntan, pero al parecer don Julián murió solo y lo encontraron en el mismo lugar donde él había encontrado la niña ahogada anteriormente. El ciclo se cerró. Algunas personas dicen que la niña se lo llevó, otros que simplemente cumplió con su promesa, pero su casa aún sigue intacta, con muñecas por todas partes y en el centro la muñeca original, dentro de una urna, como si o sea, él la puso en una urna como que él entendía que era algo peligroso que estaba en esa muñeca, por eso la puso ahí. Y nada, la isla hoy en día se puede visitar, pero es difícil llegar. Se necesita navegar aproximadamente 2 horas para llegar a ese lugar. Una vez ahí, el silencio pesa. Las muñecas colgadas te miran, algunas sin ojos, otras con ojos humanos pintados, y la cabaña de don Julián sigue esperando visita, pero casi nadie entra. También hay algunas teorías y explicaciones sobre lo que supuestamente las personas dicen. Hay quienes dicen que todo fue producto de la soledad, que don Julián perdió la razón. Otros creen que la isla es una puerta y que las muñecas contienen energías atrapadas. Algunos psicólogos lo llaman como esquizofrenia, pero los lugareños de la zona lo llaman como un pacto espiritual. Esas son las teorías que hay de esa isla. Claro está, hay mucho más informaciones, muchas cosas más, pero me enfoqué prácticamente en lo más primordial. Quizás nunca sepamos la verdad, pero si algún día uno de nosotros, cualquier persona que esté escuchando este video, logra viajar a esa isla y ve una muñeca flotando en el canal, no la ignores, no te la lleves contigo y sobre todo no la mires a los ojos por mucho tiempo.
porque quizás te esté observando. Espero que esta breve explicación de, de este primer top de historia te haya gustado. Vamos con el top número 2. Vamos a hablar hoy para continuar con el siguiente lugar del top de los lugares embrujados. Vamos a comenzar ahora con el Hospital Juárez. El Hospital Juárez de Ciudad de México, entre la ciencia y lo sobrenatural, en la Ciudad de México, los hospitales guardan más que historias clínicas, guardan secretos, energías, ecos de dolor y muerte. Hoy hablaremos de ese hospital, donde se han salvado miles de personas, pero donde también se ha visto cosas que la ciencia no puede explicar de momento. Te hablo del legendario Hospital Juárez de México y sus fantasmas más temidos de esa época. El Hospital Juárez tiene más de 170 años de historia. Fue fundado en el siglo XXI durante el gobierno de Antonio López de Santa Ana. En los años del 1847 originalmente se llamaba Hospital de San Pablo y era administrado por una beneficencia pública. Durante el siglo XXI fue escenario de muchas tragedias. Atendió a soldados heridos durante la intervención estadounidense y algunas cosillas para que no nos cierren el video. Vamos a pararlo ahí. Fue testigo de enfermedades de tifo, viruela, cólera, fiebre amarilla, pero también funcionó como hospital de compañía durante la Revolución Mexicana. En el 1931 recibió el nombre de Hospital Juárez en honor a Benito Juárez, quien se desvivió en el 18 de julio de 1872. Actualmente el hospital está moderno. Se ubica en la colonia de Magdalena de las Salinas, pero las leyendas paranormales se originan en el antiguo edificio, no en el actual edificio ahora, en el antiguo. El antiguo edificio está ubicado en el centro histórico, donde hoy opera otro hospital, también llamado Juárez. Aunque en décadas ese hospital estuvo funcionando, también hay leyendas de la planchada. La leyenda más aterradora del Hospital Juárez es la de la planchada, uno de los fantasmas más conocidos de la ciudad ya mencionada. Se dice que el espíritu de una enfermera vestida con uniforme impecable, blanco, rostro sereno, cabello recogido y una presencia que mezcla calma y al mismo tiempo terror. ¿Quién fue la planchada? Hay varias versiones de esa persona o de ese nombre. La versión 1, la enfermera perfecta, una mujer llamada Eudalia, trabajadora, que trabajaba en el hospital, era dedicada a trabajar era muy eficiente, siempre con su uniforme planchado, de ahí su apodo, su apodo vino de ahí, para que vayamos llegando a la secuencia. Su apodo, la planchada, la planchado, es que ella siempre estaba alineada.
que siempre estaba limpiecita, con un informe perfecto. Ella se enamoró de un médico joven quien prometió casarse con ella, pero el médico simplemente desapareció, la abandonó sin ningún tipo de explicación. Eudalia cayó en una depresión y su calidad de trabajo poco a poco se fue deteriorando. Por una negligencia murieron varios pacientes a su cargo. Destrozada por la culpa, ella simplemente se desvivió. La versión número 2 le dicen la Malti. Otras versiones dicen que fue una enfermera ejemplar, que murió prácticamente de agotamiento durante una pandemia de ese tiempo. Se negaba a abandonar a sus pacientes y murió por contagio o colapso. Desde entonces, su alma sigue atendiendo enfermeros. Incluso, o sea, desde entonces su alma sigue atendiendo a personas enfermas, incluso después de que ya no está en este mundo. Se han visto algunos reportes paranormales. Desde a mediados del siglo XX hasta hoy, hay decenas de testimonios de pacientes y médicos y guardias de seguridad, fenómenos comunes, pacientes internados, reportan que una enfermera que no forma parte del personal lo visitó por la noche. Esta enfermera cambia de suero, acomoda cobijas, toma la mano de pacientes y luego desaparece. Simplemente desaparece. Algunos médicos del turno de la noche, han reportado haber visto una figura pasar rápidamente por el pasillo. Aunque no está ahí, nadie más en el área. O sea, parece que la han visto cruzar y, y no hay más nadie en el área, simplemente la silueta de ella. ¿Qué pasa? Se escucha una voz femenina que responde a los llamados de ayuda, aunque nadie aparece. Uno de los fenómenos más espeluznantes es que algunos pacientes aseguran que mejoran inexplicablemente luego de haber sido atendido por una enfermera vestida de blanco, reluciente, que nadie vio. Otros, sin embargo, afirman haber sentido una presión en el pecho o frío intenso cuando ella aparece, como si su presencia no simplemente fuera benévola. Actualmente hay dos hospitales Juárez en el DC. Hospital Juárez de México, Colaza de San Pablo, Colonia de Magdalena, de las Salinas, activo. Antiguo Hospital Juárez, calle de Jesús de María y Fray Cebado, Teresa de Mier. Centro histórico considerado activo. El segundo, el antiguo, es el que se considera o concentra los testimonios paranormales más impactantes. En la noche, el edificio se torna silencioso, frío. Muchos aseguran que las luces prenden y apagan solas. Incluso personas de limpieza o vigilancia se niegan a permanecer en ciertos pisos después de las 11 de las noches. Un guardia afirmó haber visto a la enfermera entrar a una sala cerrada con llave. Al entrar en seguridad, no había nadie. Un paciente con fiebre alta dijo que una enfermera bonita y amable le aplicó una inyección, pero ningún médico tenía registro de ese medicamento.
Médicos extranjeros que visitan el hospital para practicar o congresos también han reportado apariciones sintiendo una presencia detrás de ellos o detrás cuando ellos están operando a algún paciente. La historia de la planchada se ha documentado en libros, en revistas, en podcasts e incluso en programas como Extranormal, La Mano Peluda y la historia Más Allá del Miedo. Son canales reconocidos que también han documentado sobre ese hecho. El fenómeno ha sido comparado con otras figuras de enfermeras fantasmales en el hospital, en hospitales del mundo, pero la planchada es exclusivamente de México. Lo que quiere decir es que la planchada simplemente aparece en ese hospital. Es considerada el patrimonio del terror nacional a nivel de leyenda, como la Llorona o el Chamarro Negro. También muchos trabajadores piden no estar solo de noche. Se ha documentado que los elevadores funcionan sin ser llamados, que no hay manos marcadas en camillas, las camillas siempre están vacías, y expedientes que desaparecen misteriosamente. Hay pisos del antiguo hospital que hoy no están clausurados por remodelaciones externas. Otros dicen que están cerrados por cosas que no se pueden explicarse simplemente con la ciencia. El Hospital Juárez es un lugar de ciencia, de medicina y lucha por la vida, pero también es un espacio marcado por el dolor, el abandono y la muerte. Y quizás por eso algunas almas no han podido irse. Así es como nace la leyenda de la planchada, una enfermera que sigue cumpliendo con su labor, aunque en el corazón ya no le lata. ¿Y tú? ¿Estarías tranquilo sabiendo que alguien te cuida mientras duermes, aunque no esté viva? Lo estaré escuchando en los comentarios. ¿Qué le pareció este lugar? Vamos a continuar con el siguiente lugar que se considera que es un lugar embrujado. Pero el último que le tengo es mucho más aterrador. Pero vamos a continuar. Este siguiente lugar es el Panteón de Dolores. El Panteón de Dolores, el cementerio más grande y embrujado de México. Entre las avenidas y los árboles de la Ciudad de México se esconde un lugar sagrado y al mismo tiempo temido. Un sitio donde descansan presidentes, héroes nacionales, artistas y también aquellos olvidados por el tiempo. Hoy nos vamos a adentrar al cementerio más grande de México y de toda América Latina. Un lugar lleno de historia y de misterio. Hoy te llevo al interior del Panteón Civil de Dolores, donde lo que yace bajo la tierra aún sigue vivo en los recuerdos y en el plano espiritual. Y vamos a comenzar con el origen del panteón. El Panteón Civil de Dolores fue inaugurado el 17 de septiembre de 1875. Está ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, justo al bosque de Chapultepec. Fue fundado por el periodista y político liberal Juan Manuel Benfiel, quien deseaba crear un lugar de entierro laico en una época en la que los cementerios eran
controlados por la iglesia. El terreno fue donado por su esposa, María Dolores Escarlate, y en honor a ella se le dio el nombre del Panteón de Dolores. Ocupa más de 240 hectáreas, o sea, tarea de ese de mi país, y contiene más de 700.000 tumbas registradas. Aquí descansan figuras claves en la historia mexicana: Benito Juárez, Diego Rivera, David Alfaro y muchas más. Eh, la Rotonda de las Personas Ilustradas, uno de los espacios más emblemáticos del panteón, es la Rotonda de las Personas Ilustres. Ubicada en el mismo cementerio, esta zona fue creada en el 1872 para albergar los restos de personajes que han hecho contribuciones importantes a la cultura y a la política, las artes y las ciencias mexicanas. Ahí es que descansan figuras de honor. Dolores Río, actriz; José Clemente, pintor; Ignacio Manuel, escritor; Amalia Hernández, fundadora de un lugar muy emblemático de esa ciudad. Pero no todos los sepulcros están en buen estado. Muchos están olvidados. Y ahí es donde comienzan los relatos oscuros, leyendas, fenómenos paranormales, muchas cosas. Por su tamaño, historia y carga emocional, el Panteón Dolores ha sido protagonizado de múltiples reportes paranormales. Fenómenos más reportados: sombras que se mueven entre las tumbas, lamentos y personas como llorando de noche, especialmente en la zona de los niños; apariciones de monjes, sacerdotes, mujeres vestidas de negro; luces que se encienden sola en el mausoleo, sin electricidad; gente que entra y se desorienta completamente al pasar, o sea, a pesar de que conoce el lugar. Algunos testimonios recurrentes, guardias del cementerio han asegurado que por las madrugadas se escuchan pasos que no se ven, o siempre presión en el aire, como si alguien lo estuviera observando. La fosa común y personas olvidadas en ese panteón. Uno de los espacios más inquietantes del panteón es la fosa común. Ahí fueron enterrados personas sin identificar, indigentes, personas sin familias y víctimas de la epidemia como el cólera. También algunos cadáveres que no fueron reclamados del terreno del 1985. Esta zona donde los relatos paranormales se intensifican. Ahí es que todo sucede. Se escuchan gritos desgarradores. Han visto niños corriendo entre las lápidas que desaparecen al ser llamados. Algunos aseguran de ver figuras de personas llorando sentadas en alguna lápida, pero al acercarse simplemente no hay nadie. En los años recientes, trabajadores del panteón han denunciado que por las noches se han detectado algunos ritos clandestinos: veladoras colocadas en forma de triángulo, restos de animales, muñecos, trapos, alfileres y círculos macabros, y algunos círculos también en forma de pentagramas, cosas que se utilizan para la brujería, han estado marcados en la tierra. Incluso se han encontrado cuerpos de pequeños animales
envuelto en telas negras, lo que sugiere acto de brujería o simplemente santería. En ocasión se reportó la desaparición de personas, de personas encapuchadas en el medio de la noche. Al ser confrontados por la policía, desaparecieron entre las tumbas, sin dejar ningún tipo de rastro. También hay muchos hechos y curiosidades. El Panteón de los Dolores es el más grande que el cementerio central de Viena. Es un cementerio muy grande. Tiene más de 500 kilómetros internos. Desde 2022, el gobierno de la Ciudad de México anunció un proceso de digitación de tumbas, pero solo se ha registrado el 15%. Existen tumbas con cruces invertidas, símbolos masónicos, esculturas rotas sin nombres, los que alimentan aún más el misterio. Si el panteón está abierto al público, es un horario diminuto, pero no se permite la entrada durante la noche. Algunos exploradores urbanos han logrado colarse después de las 10 p.m. Y muchos reportan pérdidas de señales, fallas de linternas y desorientación total. Hay vigilancia municipal, pero aún así muchas zonas están totalmente solas y cubiertas por la maleza de lo tan grande que es. El lugar que impone respeto incluso en plena luz del día. El Panteón de los Dolores es un cementerio, es un lugar de testigo silencioso de la historia de México, un monumento a lo que ya no estamos y tal vez un portal donde lo espiritual se manifiesta. La próxima vez que cualquiera de nosotros piense caminar cerca del bosque de ese lugar, detente un momento y escucha. Quizás estés más cerca del alma del panteón de lo que crees. Vamos a continuar con con el siguiente lugar. Este lugar quizá también ustedes lo conocen. Es la Posada del Sol. Y quizás ustedes tengan más información que yo. Recuerden que simplemente hice una investigación, traté de buscar, recopilar los suficientes datos, pero ustedes saben que para lo paranormal simplemente son leyendas urbanas e hipótesis que uno hace. La Posada del Sol es un hotel maldito. Es un hotel maldito de la Ciudad de México. Y prácticamente está en la ciudad, en el corazón de ese lugar. Entre calles católicas y edificios oficiales, tráfico constante, se oculta un lugar que parece fuera del tiempo. Es un edificio abandonado, inmenso. Está cubierto de grafitis y con pasar el tiempo ha cargado de muerte, locura y misterio. Un lugar que muchos conocen por su nombre, pero pocos se atreven a entrar. Así que vamos a adentrarnos al interior de la Posada del Sol, un hotel que nunca abrió sus puertas oficialmente, pero desde entonces, hace décadas, se ha ganado un lugar como uno de los sitios más embrujados del país. Pero nada, antes de iniciar tenemos que saber la historia de ese lugar. La historia se remonta, la historia comienza en los años 40, cuando un empresario, Fernando Saldaña Galván, soñaba con construir un hotel más lujoso y más excéntrico de México. Quería lo mejor. Quería crear un espacio único, con inspiraciones en la arquitectura, quería emocionar y quería que sea lo mejor.
Así que él llenó el patio de fuentes, vitrales, escultura y jardines. Un hotel que también iba a funcionar como un centro cultural, galería de arte y símbolo del progreso mexicano. La obra fue monumental, más de 20 metros cuadrados de construcción, 7 patios interiores, bibliotecas, teatros, restaurantes, baños públicos e incluso un túnel subterráneo. Una culapa, columnas, vitrales, todo con cuidado y con un detalle muy perfecto. Pero la obra fue demasiado ambiciosa y el presupuesto se desbordó. Apenas unos años después de comenzar la construcción, se detuvo abrumantemente. Saldaña Galván cayó en bancarrota. Aquí, ¿y quién? O sea, y aquí es donde comienza la historia, donde la historia simplemente cambia de tono. Fernando Saldaña Galván entró al edificio solo una noche. Subió a uno de los pisos más altos y simplemente se desvivió. Se colgó dentro del mismo hotel que había soñado levantar. Hay versiones que dicen que no se desvivió, sino que se fue, o que fue desvivido por los socios financieros quienes lo traicionaron o aseguraron que dejó cartas donde maldecía el edificio y juraba que su alma no descansaría hasta que el lugar simplemente estuviera terminado. Desde ese momento, nadie volvió a tocar la obra. Simplemente se quedó. La Posada del Sol quedó simplemente abandonada, más de medio siglo. El edificio, aunque está cerrado al público, fue invadido por indigentes, exploradores urbanos, practicantes de rituales, ocultistas y artistas callejeros. Las autoridades intentaron convertirlo en varias cosas: escuela de arte, museo, sede cultural, oficina pública, pero ningún proyecto prosperó. Y según los trabajadores, era porque el lugar estaba maldito. Eso es lo que decían las personas que intentaban echar ese lugar adelante. A través del tiempo se reportaron actividades paranormales. Los fenómenos paranormales en la Posada del Sol son múltiples. Te cuento lo más conocido. Primero, susurros en los túneles. El edificio cuenta con una serie de pasillos subterráneos. Muchos de ellos colapsaron. Personas han entrado a filmar, escuchar voces que repiten en eco, aunque están completamente solos. Número 2. Apariciones en los patios. Hay reportes de que una figura masculina alta de sombrero que se aparece cerca del jardín central se le atribuye la entidad propia la entidad propia de Saldaña. 3. Luces que se encienden sola, a pesar de que el edificio no tiene energía eléctrica. Vigilantes afirman ver luces encendidas en lo alto de la cúpula o dentro del teatro abandonado. Número 4. Mujer llorando. Uno de los casos más famosos es de una niña hallada desvivida dentro del edificio en los años 80, presuntamente abandonada por su madre. Desde entonces, visitantes afirman escuchar llantos infantiles y una vez, y ver a una pequeña
una pequeña cruz de madera que aparece y desaparece en diferentes puntos del hotel. También hay exploradores urbanos que aseguran haber encontrado símbolos esotéricos, velas negras, sangre seca y restos de rituales dentro de alguna sala del edificio, o una de las versiones más oscuras sostiene que una secta satánica usaba el lugar para invocar, aprovechando la energía de las muertes acumuladas por años y del abandono de ese lugar. Incluso hay testimonios de guardias de seguridad que han renunciado tras ver cosas que no tienen explicación para su vista ni para el ojo humano. Actualmente el edificio se encuentra bajo custodia del gobierno de la Ciudad de México. Aunque hay vigilancia, se han registrado numerosos ingresos ilegales de exploradores, de grafiteros y de grupos de rituales en lugar de no estar abierto al público oficialmente, aunque hay visitas guiadas autorizadas en ocasiones especiales. A pesar de su estado de deterioro, el edificio sigue en pie y muchos expertos en arquitectura lo consideran una joya prácticamente abandonada. La Posada del Sol es un símbolo de exceso del sueño que se convirtió, podemos decir, en una pesadilla. Un edificio que jamás fue terminado, pero que aún está lleno de muerte desde antes de abrir su puerta. ¿Qué ustedes me dicen? ¿Fue una maldición o simplemente una tragedia más en los muros olvidados de esta ciudad? Sea como sea, hay quienes aseguran que el alma de Fernando Saldaña sigue esperando a que alguien simplemente termine esa obra. ¿Y tú? ¿Tú te atreves a terminar esa obra? Si tuvieras los recursos suficientes para eso. Espero que los top le hayan gustado. Vamos a continuar con un lugar que ustedes conocen. La casa de las brujas. La casa de las brujas. El misterio de la plaza de Río de Janeiro. El corazón de una colina más hermosa y culturales de la Ciudad de México se levanta en un edificio cuya silueta impone una estructura que parece obedecerte desde lo alto. Dije algo mal. Es una estructura que parece observarte desde lo alto. Ahora lo dije bien. Una casa que ha sido testigo de tragedias rituales y cosas que a la lógica hoy simplemente no íbamos a entender, pero hoy nos vamos a adentrar en la historia oculta de un vínculo urbano. Te hablo simplemente de la famosa casa de las brujas en la colonia de Roma. Esa casa está ubicada en la Plaza Río de Janeiro, en la esquina de Durango. Y su nombre oficial es el edificio de Río de Janeiro, pero nadie lo llama así. Su forma triangular, techos inclinados y la torre con tejado puntiagudos evoca una arquitectura gótica europea que recuerda
a los cuentos de bruja. Y si la miras bien, la parte más alta del edificio parece tener el rostro de una bruja entre los muros. Esto ha hecho que por generaciones se conozca simplemente como la casa de la bruja. Vamos a hablar un poco del origen y la construcción de ese lugar. El edificio estaba construido con una arquitectura medieval europeo, especialmente en la fachada superior. Pero con el pasar del tiempo algo cambió y el edificio, que aún ves fue un símbolo de progreso, comenzó a ser conocido por su aura sombría. Se cuenta que en los años 40 vivió allí una mujer llamada Panchita. Su verdadero nombre era Bárbara Guerrero y fue una hechicera o una chamana muy conocida en los círculos esotéricos de la capital. Mi respeto a Panchita, mi respeto, mi respeto, mi respeto. Quizás a través del tiempo me gustaría hacer un episodio de esa gran persona. Continuamos. Panchita Panchita era visitada por políticos, artistas, médicos, hasta militares. Realizaba cirugías psíquicas, rituales, oración, limpias y trabajos de sanación a través de entidades espirituales. Decía estar poseída por un espíritu de un médico maya, al que llamaba Guatecomo. Estaba complicado el nombre, ¿verdad? Pero vamos ahí. Durante su sesión abría cuerpos con cuchillos comunes. Extraía supuestos tumores o maldiciones físicas. Cerraba las heridas con su mano sin dejar ningún tipo de marca. Aunque muchos la consideraron una sanadora, otros la llamaban bruja. Y es por ella que dicen que la casa fue marcada para siempre. Con el pasar del tiempo, con el pasar del tiempo y décadas, vecinos, inquilinos y trabajadores han reportado sucesos inexplicables. Han reportado ruidos en las paredes, golpes secos en la madrugada, arrastres de muebles en el piso, lamentos que provienen de los ductos del edificio, apariciones. Una mujer con una túnica negra ha sido vista bajando las escaleras. Se ha colgado, se ha captado rostros deformes en fotografías tomadas desde afuera. Algunos visitantes sienten que alguien lo observa desde la torre. También se han visto fenómenos físicos como corte de luz breve, aparatos eléctricos que fallan al entrar a edificios, cambios bruscos de temperatura en ciertas habitaciones, sensaciones de presencias. Muchos visitantes afirman que no pueden permanecer mucho tiempo solos y se sienten muy observados, intimidados, o incluso ellos se sienten como mareados al entrar en ese lugar. Algunos datos de información sobre el nombre original del edificio de Río de Janeiro. Ese edificio fue construido en el 1908 y a través del tiempo se fue inspirado por muchas personas que intentaron contribuir con ese lugar, y actualmente el edificio aún no funciona. No funciona como un edificio residencial. Está declarado como un inmueble de valor artístico y patrimonial,
y algunas visitas guiadas, no oficiales, pero hay algunas visitas del exterior para chequear. El legado de Panchita. Panchita fue más que una leyenda, fue como el doctor Jacobo Greenberg. Estudiaron sus prácticas durante años. Hilbert incluso escribió un libro sobre ella, argumentando que lo que ella hacía no tenía explicación ni por la medicina tradicional. Sin embargo, Hilbert desapareció misteriosamente en el 1994 y muchos creen que su relación con Panchita fue el inicio de un destino oscuro. La Casa de las Brujas sigue en pie hoy en día, no está abandonada. Es un edificio residencial activo, sus actuales inquilinos son discretos y muchos no hablan, o sea, muchos de ellos no hablan del pasado del edificio. La zona es turística y muchas personas se detienen a observar la fachada, al tomar fotos o simplemente a sentir la energía del lugar. Algunos afirman que la bruja sigue ahí, o sea, sigue ahí en alguna habitación de la torre. Y, y personas quienes miran demasiado tiempo ese lugar pueden llevarse algo más que una simple fotografía. La Casa de las Brujas es un símbolo de dualidad, belleza y oscuridad, historias y leyendas, y aún sus muros callen las voces o sea, del pasado, aunque se escuchan entre sus sombras. Quizás la próxima vez que pases por la colonia Roma, levantes la mirada y observes la torre puntiaguda con forma de sombrero, y si ves algo moverse detrás de la ventana, no se dañes, solo sigue caminando. El antiguo palacio de la Inquisición del centro histórico, tú simplemente sigues. El antiguo palacio de la Inquisición. Vamos a iniciar con este último top de los lugares más embrujados. De la Inquisición de las sombras, de la tortura en el corazón de México. El corazón del centro histórico de la Ciudad de México, donde miles de personas caminan todos los días sin saber que pisaron un edificio que guarda los ecos de una época oscura, un edificio donde no se juzga, o sea, no se juzgaba, no se castigaba, donde la fe era ley y la muerte castigo divino. Hoy te voy a llevar a conocer los horrores ocultos del antiguo Palacio de la Inquisición, la antigua sede de Santo Oficio en México, un lugar donde el dolor, la locura y el miedo dejaron marcas que aún se sienten. Pero antes de iniciar tenemos que conocer el origen. El antiguo Palacio de la Inquisición está ubicado en la calle de la República de Brasil, esquina con Venezuela, en pleno centro histórico de la Ciudad de México, justo al frente de una plaza de Santo Domingo. El edificio que conocemos hoy en día fue construido en el 1732 y en el 1736 debajo de las órdenes del inquisidor Pedro Mano. Fue diseñado por un arquitecto, Pedro Arieta, quien también construyó el Hospicio de los Pobres y la Iglesia de la Profecía. Perdón. Durante el periodo colonial, este lugar fue conocido como el Palacio de los Santos Oficios, y no solo era un tribunal, era un centro de investigación
de tortura, prisión y ejecución, que se hacía, o sea, que hacía en su interior, se realizaba juicios secretos a personas acusadas de herejía, judaísmo, de brujería, de blasfemia o prácticas indígenas. Muchas cosas en ese tiempo se hacían. Los pecadores eran arrestados, interrogados y torturados para obtener algún tipo de confesión. Habían celdas subterráneas, cámaras de aislamiento y salas de torturas. Las ejecuciones públicas, conocidas como el autofe, se realizaba frente a multitudes, a voces en la Plaza Mayor, Zócalo. Métodos y torturas. El palacio contaba con un nivel subterráneo donde practicaban múltiples, la palabra ya mencionada anteriormente, entre ellas la toca. Se obligaba al acusado a ingerir grandes cantidades de agua con un paño en la garganta hasta provocar el asfixia. El poltro o sea, se ataba las extremidades a una estructura de madera estirada en el cuerpo dislocal de la parte blanca que tenemos abajo. La esposa colgante, las manos eran atadas en lo alto, en el cuerpo, colgada, causando una dislocación. El cepo sujetaba esta parte y los hombros, obligando al acusado a permanecer días sin poder moverse. Los gritos se escuchaban más allá del edificio, pero se cuestionaba al santo oficio. O sea, nadie lo podía cuestionar. La gente hablaba, pero nadie podía hacer nada. La Inquisición fue oficialmente abolida en México en el 1820, durante el movimiento de la independencia del edificio. Fue cerrado como centro inquisitorial y pasó por varios usos. Fue una prisión temporal, fue una oficina pública. En el 1954 se convirtió en una escuela de medicina. En el 1980 se inauguró el Museo de Medicina Mexicana, que aún funciona hoy en día. Sin embargo, aunque el uso cambió, las energías no lo hicieron. Las energías siempre se quedan en el lugar. Entonces se han reportado algunos fenómenos paranormales. Desde hace décadas, visitantes, estudiantes, trabajadores han reportado hechos extraños. 1. Lamentos y gritos. Se escuchan gritos apagados provenientes del sótano, especialmente por la noche. Guardias de seguridad han documentado ecos de cadenas y sollozos de algún tipo de entidad. 2. Apariciones de una mujer vestida de blanco de la época colonial, así a simple vista, deslumbrando por el pasillo, o sea, deambulando por ese lugar. También se ha reportado monjes encapuchados, sombras y figuras entre vitrinas. 3. Sensaciones físicas. Visitantes afirman sentir mareos, náusea o opresión en el pecho o escalofrío intenso. En ciertas salas. Algunos incluso han salido con rasguños o desmayos inexplicables. 4. Fenómenos con objetos, puertas que se cierran solas, luces que titilean, objetos que cambian de lugar, las vitrinas del museo, muchas cosas. También hay un vigilante que dio un testimonio. Un vigilante nocturno contó en una entrevista
que al revisar el sótano escuchó pasos y una voz masculina que decía: no confieso, no confieso. Al subir corriendo, las cámaras de seguridad registraron una figura difusa en el corredor. Un estudiante de medicina ha reportado ver sombras reflejadas en vitrinas o haber sentido una mano en el hombro cuando estaba solo. En el 2017, durante una exposición, un guía turístico o una guía turística se desmayó en la antigua sala de tortura tras ser alguien que, o sea, tras sentir que alguien le había hablado en el oído. Eh, Actualmente el edificio alberga el Museo de la Medicina Mexicana, con más de 20 salas donde se muestran evoluciones médicas en México, desde la medicina colonial, quisofranismo, muchas cosas. En el siglo XX hasta práctica moderna. Muchas cosas se lograron hacer en ese lugar, aparte de que se hacían cositas medias raras. Ustedes saben lo que les estoy explicando. Sin embargo, varias salas conservan instrumentos de la palabra mencionada anteriormente, para no mencionarla de nuevo, del cuchiteo, que la amarradera y la cosa. Celdas y objetos de épocas, y aún las visitas son educativas. Las energías del lugar no han cambiado, simplemente están ahí. Pero hay un dato clave. Detalles del nombre actual del Museo de la Medicina Mexicana, nombres original, o sea, el nombre original del Palacio de Santo Oficio está ubicado en la República de Brasil, 33, un centro histórico. El año de construcción fue entre el 1732 hasta el 1736, por un arquitecto de Pedro Arrieta. Actualmente está abierto, es una zona, la zona subterránea está prohibida, pero no está apto para el público. En la superficie es solo un museo, pero no es un muro. Aunque resuena los ecos de una institución que juzgaba un nombre de Dios y castigaba en el nombre del miedo. El antiguo palacio de la Inquisición sigue en pie, con un recordatorio de lo que la fe ciega puede causar, como uno de los lugares más embrujados de toda la capital mexicana. ¿Y tú varias de ese sótano? Espero que todos estos lugares que ya le mencioné le haya sentido de agrado. Espero que este capítulo le haya gustado. No olvides suscribirte, no olvides comentar, no olvides mandar tu historia. Si tienes alguna inquietud, algún capítulo que dije algo que no, puedes ponerlo. Aquí estamos para todo. Y si quieres un capítulo o quieres que hable de algo, simplemente mándalo por ese mismo video, mándalo por el correo o mándalo por la cuenta de TikTok. Nos vemos en la próxima.